Tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte. Alejandro Díaz de León, gobernador de Banco de México, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Muy buenas noches, un gusto estar contigo. El gusto es mío. Platícale al auditorio un poco cómo llegaron a esta decisión de política monetaria. Sí, como tú sabes, el día de hoy la Junta de Gobierno decidió de manera unánime reducir en 25 puntos base a 4.25% la tasa de interés. Esto refleja pues un poco las condiciones que imperan el día de hoy, tanto en materia de inflación como en materia de actividad económica y mercados financieros. Hemos tenido varias decisiones con reducciones considerables, 5 decisiones con reducciones de 50 puntos base previa a esta. Obviamente eso ha venido utilizando pues parte del espacio que había en las condiciones monetarias previas a la pandemia y el ajuste que había que hacer con motivo de la pandemia. También la inflación, destacaría que en los últimos meses ha tenido un aumento importante y eso ha implicado un reto y ha venido reduciendo también el espacio para la política monetaria. El dato de inflación que se dio a conocer el día de hoy de 4.1% para la general y de 3.99 para la subyacente, pues claramente lo reflejan, pero consideramos que parte de esos aumentos son transitorios y están asociados a los choques de la pandemia que han dado lugar a un aumento en los alimentos, si bien ha habido una reducción o variaciones contenidas en los servicios, y también recientemente ha habido, ante la recuperación de la economía global, si bien de una base baja, pero también una cierta recuperación en los combustibles y en los energéticos. Con este entorno, la Junta decidió este ajuste y destacar en el comunicado, yo diría, dos elementos. Uno, que la acción que se tomó es resultado de el espacio, si bien limitado, que se tiene para ajustar la postura monetaria, y que hacia adelante las decisiones que tomaremos pues estarán fundamentalmente dependerán de la evolución de la inflación y de los factores que la determinan. Ahora bien, hay quienes dicen que es demasiado bajar las tasas de interés a estos niveles y hay quienes por el otro lado dicen que son muy altas considerando países de grado similar de desarrollo. ¿Cómo se ve en la Junta? Yo diría que al final del día el nivel de tasas de interés que hemos ido teniendo consideramos que es el que ha ido necesitando la economía para ir ajustándose primero a los retos de la pandemia que tienen que ver tanto con el choque financiero, depreciación de tipo de cambio, salidas de capital, por eso fue una estrategia relativamente gradual la que hemos adoptado, y en segundo lugar en crear condiciones monetarias que contribuyan a pues cierta recuperación por el lado de la demanda que ha tenido una reducción importante y sobre todo el efecto que esto tiene sobre la inflación en el mediano plazo. Si bien en el corto plazo hay estos choques que pues consideramos que son transitorios, aunque destacamos el balance de riesgos que hay al respecto. Y otras economías tienen su inflación por abajo de sus metas e inclusive reduciéndose en algunos casos. En estas economías pues pueden tener niveles de tasas de interés menores a los que tiene México, pues porque están enfrentando presiones inflacionarias diferentes. Pero yo te diría que en general las condiciones que hemos buscado propiciar en la economía son tales que pues mantengan estabilidad en los mercados y también busquen un buen balance entre las presiones y las condiciones de inflación y en la actividad económica. La inflación ha registrado números por arriba del rango que establece Banco de México. ¿Qué tan preocupante es? ¿Qué tan fuera de control está? ¿O qué tan es un fenómeno de los desajustes de la pandemia? Un poco lo que hemos identificado es que en los últimos meses fueron choques muy asociados a la pandemia, por ejemplo, incrementos en algunos alimentos, en algunas mercancías en particular, parcialmente contrarrestadas con algunas reducciones en los servicios que por la propio distanciamiento no se pueden proveer en condiciones de normalidad. Muchas de estas, digamos que variaciones mensuales, ya se han venido estabilizando y se han venido acercando más al promedio que han tenido en los últimos años. Esto nos da a entender que estos ajustes de precios son, pues, de alguna u otra manera transitorios. También algunas de estas mercancías pudieron haber ajustado precios porque en términos de distribución, pues los costos bajo el entorno de pandemia pueden ser mayores.
pero básicamente de nuestra lectura, y está reflejada en nuestros pronósticos de inflación, consideramos que el efecto será en el corto plazo, y en el mediano plazo consideramos que de 12 a 24 meses la inflación general y subyacente estará alrededor de 3%. En cuanto al balance de riesgos, la pandemia es una gran incógnita. ¿Cómo lo vieron en esta reunión? Yo creo que en términos de actividad económica destacaría que hay dos elementos y podemos hablar de dos fases. En abril y mayo vimos una contracción muy marcada. En junio y julio hemos visto una recuperación. Podríamos decir que ese es un rebote o un repunte que puede estar asociado con el simple hecho de pasar de un esquema de suspensión de actividades al de uno de reapertura, aunque sea parcial de actividades. Ese rebote es relativamente, pues un poco inmediato, por así decirlo. El gran reto va a venir en los siguientes meses, es decir, en esta segunda fase, donde la recuperación va a depender más, pues, de los elementos de soporte que tenga la demanda. La demanda externa nos ha venido ayudando, que es básicamente la actividad económica en Estados Unidos. Y en la parte de consumo y de inversión, pues son las dos grandes preguntas. Si el consumo va a poder retomar cierto dinamismo, y cuáles van a ser los elementos que apuntaron a la inversión, que también ha tenido un comportamiento muy débil. Pero depende en gran medida de lo que suceda con la pandemia. Querido Alejandro, sí, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada y no te vayas a perder el partido del domingo porque va a ocurrir algo que no sucedía desde 1927. 3 hermanos en el campo al mismo tiempo. Así es, y yo me imagino que el domingo pasado en la noche estuviste contento. El lunes no vine a trabajar. El domingo. No, fue el lunes. Fue el lunes, es cierto. Fue el lunes en la noche y no vine a trabajar. A quienes pensaban que había sido un asunto de mayor envergadura, no. Bueno, sí, ganaron los Raiders en la inauguración de su estadio. Lo disfrutaste, me imagino. No tienes idea cuánto, querido gobernador. Te agradezco muchísimo que me tomes la llamada y ojalá tú disfrutes la reunión de 3 hermanos en la misma cancha. Será un gusto. Te mando un abrazo, gobernador, que te vaya muy bien. Hasta luego, adiós.